Lo primero, buenos días a todos y a todas. La verdad es que es un placer ver el salón de actos tan lleno hoy. Muchas gracias por vuestra asistencia. Comenzaré agradeciendo a mis compañeros de mesa. Por un lado, Alberto Quijano, el director general de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria. Su apoyo continuo y confianza hacia la Cámara es inestimable. Y también su colaboración en la financiación de acciones como la jornada de hoy nos permiten a la Cámara poder acercar la sostenibilidad al tejido empresarial de Cantabria. Gracias también a Silvia, que es una habitual de la Cámara en bastantes ámbitos, ya no solamente en el tema de la sostenibilidad. Su colaboración en la jornada de hoy me consta que ha sido bastante importante para que la jornada pueda ser práctica y que la podáis aprovechar. Hoy comenzamos una nueva temporada de nuestros Viernes Sostenibles. En esta ocasión nos vamos a centrar en los certificados de ahorro energético, los CAEs, que además de poner en valor las mejoras de eficiencia energética en las empresas, nos suponen un retorno económico, es decir, la sostenibilidad que todos debemos aplicar por responsabilidad, por normativa. En este caso, con los CAEs podemos monetizarla y obtener una rentabilidad de ella. También quiero aprovechar para comentaros un tema bastante importante. Ayer hemos lanzado nuestro programa PYME Sostenible 2025. Es un programa de la Cámara de Comercio de España que cofinanciamos con el Gobierno de Cantabria a través de la Dirección General de Medio Ambiente. Es un programa que se desarrolla en dos fases. Tiene una primera fase que es un diagnóstico. Técnicos especialistas en sostenibilidad de la Cámara de Comercio visitan individualmente vuestras empresas y analizan áreas como la eficiencia energética, huella de carbono, economía circular y objetivos de desarrollo sostenible. Esta sería una primera fase de diagnóstico y después pasamos a una segunda fase en la que, después de viendo las recomendaciones del diagnóstico, se pueden obtener ayudas económicas para poder implantar las soluciones que a cada una de las empresas les sean recomendadas. Por ejemplo, podemos financiar proyectos de mejora de eficiencia energética para luego poder obtener un certificado de ahorro energético. Entonces, es doblemente beneficioso. Entonces, os animo a todos a que nos consultéis. Tenéis a Llanos y a Elena aquí en la Cámara que desde luego que están a vuestra disposición para poder ampliaros información con respecto a este programa. En la Cámara ya sabéis que, aparte de sostenibilidad, os acompañamos en todos los procesos de internacionalización, en innovación, digitalización, emprendimiento, formación y empleo. Entonces, bueno, que sois bienvenidos en la Cámara, que consultéis, que estamos aquí para apoyaros y que utilicéis esta herramienta que creo que es bastante importante y buena para el tejido empresarial de Cantabria. Bueno, paso la palabra a Alberto Quijano, director general de Medio Ambiente. Vale. Buenos días a todos a esta jornada técnica de certificados de ahorro energético convocada por Cámara Cantabria dentro de los Viernes Sostenibles. En primer lugar, debo dar las gracias a la Cámara por invitarme a presentar esta jornada y por toda la labor que viene haciendo a lo largo de estos años en materia de sostenibilidad. Realmente quiero felicitaros de parte del Gobierno de Cantabria y muy especialmente de parte de la Dirección General de Medio Ambiente por la labor tan fundamental que venís realizando, y además en una materia el día de hoy que me parece que es interesantísima, porque creo que va a marcar bastante el futuro de la sostenibilidad, como son los certificados de ahorro energético. Yo en esta materia, que era una materia realmente muy desconocida para mí, hasta que Saguasco, que aquí le tengo, pues me puso en ella, y desde luego me parece que es interesantísimo y que creo que es una cosa que va a marcar el futuro de la sostenibilidad en Cantabria y en España. También quiero dar las gracias, por supuesto, a los ponentes por su disponibilidad para venir a esta jornada y por dar luz a esta materia que yo lo reconozco, es una materia que a mí me parece compleja, pero que estoy seguro que a partir del día de hoy nos va a hacer a todos más sencilla y accesible. Y por último, pues espero que la jornada sea muy provechosa, y dar las gracias a todos los asistentes por acudir a esta jornada que con tanto entusiasmo y dedicación se ha preparado desde Cámara Cantabria. Muchas gracias a todos.
paso la palabra a Silvia Prellezo. Bueno, yo tenía una pequeña presentación, no sé si... Vale. Bueno, lo primero de todo, gracias Rosa y gracias a la Cámara por la organización de este tipo de jornadas y de eventos que creo que son fundamentales en el tejido empresarial de Cantabria. Gracias también a Alberto Gijano por el apoyo y la presencia en este tipo de eventos. Lo único, sí, Bueno, como comentaba Rosa, yo he participado como gerente de proyecto de la Riva Consultores en todo lo que es la organización de esta jornada, básicamente porque el objetivo principal que tenemos hoy aquí es mostrar una herramienta que, aunque los usuarios que se pueden beneficiar de ella no son únicamente el tejido empresarial, creo que en este caso para el tejido empresarial y sobre todo para ciertos sectores y ciertas empresas que están llevando a cabo unas políticas de eficiencia energética potentes dentro de sus inversiones, puede ser un tema que es bastante interesante. En este sentido, yo, por ejemplo, contextualizo, y hay algunas empresas que estáis aquí que sois también incluso clientes míos, todo lo que tiene que ver con el contexto que vamos a poder ver de los certificados de ahorro energético en los sistemas de gestión que tienen ya muchas empresas relativos a eficiencia energética, a gestión ambiental e incluso a empresas que ya están trabajando todo lo que tiene que ver con los objetivos de sostenibilidad, todo lo que tiene que ver con objetivos ESG relativos a la parte ambiental, social y de gobernanza, ¿no? Mis compañeros ponentes, que son don Antonio David López, responsable de Desarrollo Comercial y Alianzas en EDP Clientes, y doña Clara González Pedraz, responsable de la Unidad de Negocio de Energía de QA, nos van a contextualizar mucho mejor y nos van a explicar el uso de esta herramienta, ¿vale? Buscando que sea unas ponencias lo más prácticas posibles y que además podáis plantear cuantas cuestiones o cuantas dudas os puedan surgir. En este sentido, bueno, pues yo destacaría que hay una serie de aspectos que podemos integrar dentro de lo que tiene que ver con las estrategias de responsabilidad social, sostenibilidad, medio ambiente, etcétera, etcétera, de las empresas y que puede ser importante desde un punto de vista estratégico. Lo primero, y yo creo que muchos estáis aquí por ello, por el hecho de que todo este tipo de inversiones son inversiones con unos costes elevados y de alguna manera podemos monetizar esas inversiones. Luego, lógicamente, estamos hablando también todo el rato de todo lo que tiene que ver con la mejora en la posición en mercados, sobre todo en mercados que muchas veces estamos viendo cómo nuestros clientes ya nos están hablando de políticas sostenibles, de objetivos, de indicadores, etcétera, etcétera. Luego también aquellas empresas que por obligación legal tienen que llevar a cabo auditorías de eficiencia energética, vamos a ver que todo lo que tiene que ver con los sistemas de certificados de ahorro energético nos van a permitir, ¿vale?, llevar a cabo una serie de mejoras que van a estar alineadas con esas auditorías. Es un apoyo, lógicamente, a todo lo que tiene que ver con las inversiones, por ejemplo, en el sector industrial o en otros sectores donde tenemos, bueno, pues tenemos que ser muy competitivos también en las inversiones o en las mejoras que llevamos a cabo. Y además vamos a ver que los certificados de ahorro energético, más allá de un ahorro en costes, también nos va a permitir otras cosas, como el hecho de cuantificar a través de indicadores cuál es nuestro ahorro real. Entonces, en el momento en que nosotros vamos a poder cuantificar ese ahorro que suponen esas mejoras en eficiencia energética, también nos va a facilitar el acceso a ciertas fuentes de financiación verde. Y ya para terminar, pues bueno, ¿cuáles serían de alguna manera el resumen de esas ventajas que nos pueden suponer la aplicación de certificados de ahorro energético? Pues lo que decimos, ¿no? Esa generación de ingresos que vamos a ver y que nuestros compañeros nos van a explicar, visibilizar la sostenibilidad, ¿vale?, dar de cara al mercado, mostrar cómo estamos siendo sostenibles y además de una manera muy objetiva, porque va a ser a través de sistemas que van a estar verificados y que realmente vamos a poder cuantificar cuál es nuestro ahorro real.
vamos a ver que es una sistemática que la vamos a integrar muy fácilmente en aquellas empresas donde ya tienen sistemas de gestión medioambiental, de eficiencia energética, etcétera, etcétera. Y vamos además conseguir alinearnos con todo lo que estamos viendo o cómo la propia Unión Europea nos está llevando a modelos de descarbonización, de eficiencia energética y cómo además se está cada vez regulando más en estos aspectos, ¿vale? Y lo que decimos, al final también vamos a conseguir una mejora de la imagen y una mejora de las relaciones que vamos a tener con nuestros stakeholders, sobre todo cuando tenemos clientes que de alguna manera nos están constantemente solicitando esas políticas o esas mejoras de nuestros procesos y de nuestras infraestructuras en materia de eficiencia energética. Y una vez contextualizado estos aspectos, como todo lo que tiene que ver con certificados de ahorro energético es bastante amplio y pueden surgir bastantes dudas, voy a dar paso a mis compañeros. Empezará Antonio David, de EDP Clientes, con su presentación. Muchas gracias. Nada, agradecer la invitación que nos brinda el Gobierno de Cantabria, la Cámara y Prellezo de la Riva Consultores, además de ECUA, de participar en esta jornada. Mi nombre es Antonio David López Pérez, soy el responsable de desarrollo de negocio en EDP Clientes y dentro de nuestro área, dentro de comercializadora, nos estamos encargando del desarrollo y la gestión de este sistema CAE, ¿no?, como sujeto obligado. Antes de empezar la presentación, me gustaría presentar al grupo para que conozcáis. Seguro que muchos de vosotros conocéis al grupo EDP. El grupo EDP es un grupo con mucha historia a nivel de España, lleva muchos años, ya que formaba parte Hidrocantábrico, el antiguo Hidrocantábrico, y es un grupo internacional que tiene un gran desarrollo en cuanto a energías renovables, en cuanto a distribución. Está presente en más de 15 países y como tal somos líderes en la comercialización de energía eléctrica, gas y sobre todo en solar distribuida, ¿no? Consideramos que este sistema CAE es un sistema que ha venido para quedarse, es un muy buen sistema, es un sistema que dinamizará seguramente las medidas de eficiencia energética, la descarbonización y la sostenibilidad a lo largo de los próximos años, porque además de permitir monetizar y cuantificar esos ahorros, va a permitir al cliente vender esos ahorros, con lo cual a lo largo de la presentación vamos a ver que eso va a suponer una nueva vía de financiación para todos estos proyectos de descarbonización o de electrificación de procesos y de electrificación de la industria, ¿no? He realizado una presentación básica, es una presentación en base a preguntas y respuestas un poco para ir avanzando a lo largo del sistema CAE, ¿no? Definiendo desde lo que es un CAE, de lo que todo el mundo está hablando dentro de este nuevo sistema, pasando por los diferentes agentes que intervienen en este sistema, así como conociendo los diferentes procesos y las diferentes tipologías de proyectos que hay en este sistema CAE, ¿no? Y al final del todo me he guardado una parte de la presentación para hablar de casos prácticos que nos hemos encontrado en los últimos año y medio, 2 años que llevamos de forma intensa trabajando en este sistema CAE, ¿no? La finalidad de estos casos prácticos es daros a conocer que no solo los CAEs están presentes en la gran industria y en los grandes sectores como pueden ser la recuperación de calor, optimización de procesos de frío, sino que están en cualquier industria y en cualquier sector, desde el sector servicios, el sector retail hasta el sector transporte, ¿no? Y sin más, vamos a comenzar por lo que es el índice de la presentación, ¿no? Como os decía, la hemos estructurado de tal forma que sea una presentación dinámica, una presentación fácil, una presentación bastante visual en torno a esas preguntas, ¿no? Cuando aterrizamos y cuando empezamos a conocer el sistema CAE, lo principal y lo que nos interesa es conocer qué es un CAE, cuál es la equivalencia del CAE, para qué sirve este sistema CAE del que tanto se está hablando y que tanto potencial tiene al futuro y sobre todo cuáles son las medidas principales de eficiencia energética que podían entrar o que podían basarse dentro de este sistema CAE, ¿no? En la primera parte, lo que os decía, vamos a adelantar qué es un CAE, ¿no? De lo que todo el mundo habla. Un CAE es un certificado energético, como tal es un certificado digital que garantiza que tras haber llevado a cabo una actuación de medida de eficiencia energética se ha conseguido ese ahorro, ¿no? A la parte derecha vemos la equivalencia. Un CAE es un kilovatio hora, año de ahorro energético derivado de cualquier actuación de eficiencia energética o de cualquier proceso de descarbonización que conlleve un ahorro, ¿no? Entonces, con esa equivalencia, por ejemplo, si hacemos un proyecto industrial o, por ejemplo, cometemos un cambio de flota de vehículos a vehículo eléctrico 100% y derivado de esa transformación obtenemos 500 CAEs, esos 500 CAEs equivalen a 500 kilovatios de ahorro.
que obtenemos, ¿no? Y es un instrumento que, como decíamos antes, tiene la particularidad de que permite monetizar este ahorro. Hasta ahora, todas las medidas de eficiencia energética, todos los proyectos de descarbonización y sostenibilidad, sabíamos que llevaban implícito y que llevaban un ahorro energético. Y ese ahorro al final lo veíamos en la factura, ¿no? Como una reducción de consumo de electricidad o bien de gas. Ahora, adicionalmente a esa reducción, tenemos la oportunidad de cuantificar y monetizar ese ahorro, y el poseedor, que es el cliente, el usuario que hace esa inversión, puede vender ese ahorro, ¿no? Un tema importante también es que, para que tengamos el contexto temporal, los CAEs llevan implantados desde el año 23, con lo cual esto es un punto muy importante, porque todas las medidas de eficiencia energética que se acometieron a partir del 26 de enero del 23 pueden ser susceptibles de CAEs. Es decir, si nosotros como empresa, como industria, tenemos algún proyecto pasado de eficiencia energética que conllevó un ahorro energético y por lo tanto fue un proyecto de descarbonización o electrificación, podemos recuperar ese ahorro. Con la documentación y con la base necesaria se puede recuperar ese ahorro, ¿no? ¿Cómo funcionan estos certificados de ahorro energético? Los certificados de ahorro energético, lo que decíamos, tienen como finalidad medir y cuantificar ese ahorro energético, con lo cual recompensa al usuario que haga esas medidas de ahorro energético, derivados de esos procesos de descarbonización o de esas medidas que encaminan a electrificar la industria o cualquier sector, ¿no? Son procesos que no solo incluyen las actuaciones grandes, como decíamos antes, de grandes recuperaciones de calor en gran industria, sino que están en cualquier sector, y por lo tanto vamos a describir brevemente cuáles son las tipologías de proyectos que entrarían, ¿no? Por un lado tenemos los grandes proyectos singulares, que es los finales, los que detallamos ahí, son grandes proyectos de gran industria, pues industrias cementeras, por ejemplo, industrias químicas, que tienen como fin obtener esos ahorros energéticos derivados de esos proyectos de descarbonización, recuperación de calor, optimización de procesos de frío, pero también dentro del sistema CAE entrarían todas las tipologías que llamamos estándar, que son las que van asociadas a una ficha. El BOE publicó una serie de fichas y se van yendo actualizando y van a ir aumentando a lo largo de los próximos meses, con el fin de que pequeñas actuaciones estándar que se repiten en diferentes sectores, por ejemplo, un cambio de flota de vehículos eléctricos puede incluir cualquier sector, pues sector retail, sector servicios o incluso sector industria. Pues eso, como es estándar, es una medida que se repite a lo largo de diferentes procesos o diferentes industrias, tiene su correspondiente ficha con su correspondiente ecuación, que en base a 2 o 3 parámetros se consigue obtener el ahorro derivado, y con una serie de documentación que viene detallada en esa ficha. Luego, ya por entrar en materia, tendríamos un catálogo. Ni mucho menos son solo las medidas que ponemos ahí las que están dentro del sistema CAE, son otras tantas, ¿vale? Lo que pasa es que ahí identificamos lo que consideramos las principales o las que más capacidad tienen de generar CAEs. Como vemos, era lo que os decíamos al principio, ¿no? En la parte derecha os pusimos que no solo es un sistema que afecta o que puede impactar en el sector industrial, ¿no? Donde puede estar esos grandes proyectos de descarbonización con esos grandes ahorros y esas grandes medidas de eficiencia energética, sino que puede ver y puede impactar en cualquier sector, sector servicios, sector retail, y como vamos a ver luego en los casos prácticos, cualquier modificación, ya sea un cambio de luminarias, puede ser susceptible de convertir en CAEs. Con lo cual, ahí tipificamos las principales para que lo tengáis, pero son medidas que entrarían dentro de estándar y dentro de singulares y afectan a cada uno de los sectores, ¿vale? Luego, una vez que ya detallamos qué es un CAE, qué es el sistema CAE y cuáles son los principales proyectos susceptibles de los CAEs, vamos a detallar los agentes que impactan y que desarrollan este sistema CAE, ¿no? El primero es el propietario del ahorro, que como dijimos es la empresa poseedora del ahorro y con lo cual es la empresa que realizó esas medidas de eficiencia energética. Luego, los sujetos obligados, que ahí lo detallamos más a fondo por ser nosotros EDP uno de los principales sujetos obligados. Los sujetos obligados son las comercializadoras de electricidad y gas, que como tal tienen unas obligaciones frente al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Esas obligaciones hasta el año 2023 era una aportación monetaria. A partir del año 2023, esas comercializadoras de electricidad y gas pueden aportar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética por dos vías. Pueden aportar por vía CAE o por vía de aportación económica, ¿no? Por vía CAE va a ir incrementándose incluso a lo largo de los próximos años. Perdón.
Empezaron con un 60% de aportación total, este año estamos en un 85% y está previsto que vaya a ir aumentando en los próximos años. Con lo cual esto también va a ayudar a que el sistema CAE sufra un nuevo impulso y sufra un nuevo desarrollo en los próximos años. Luego están las verificadoras, que luego entrará en detalle nuestra compañera Clara para detallar a fondo, que son las entidades encargadas y certificadas frente a ANAC que realizan la verificación y certificación de esos CAEs, son las que ayudan en todo ese proceso ratificando el ahorro y ratificando los cálculos y la documentación. Y luego también hay otros agentes muy importantes que son las oficinas técnicas, los consultores, el gestor autonómico y el coordinador nacional. Esos son los principales actores para intentar que todos esos ahorros que se realizan en todos esos proyectos de eficiencia energética puedan ser convertidos en CAE y puedan ser monetizados. Luego, esto es una parte visual en la que queríamos poner bien claro y detallar cuáles son los desbeneficios del sistema CAE. Hasta ahora, hasta el año 2023, hasta que apareció el sistema CAE, solo eran dos. Es decir, hacíamos una medida de eficiencia energética, un proyecto de descarbonización y solo teníamos de lo que ponemos en la línea principal el primer punto y el tercer punto. Es decir, descarbonizábamos el proceso y reducíamos el consumo energético. A partir del año 2023 aparece el sistema CAE, con lo cual ese ahorro ya se puede cuantificar, ya se puede monetizar y ya se puede vender. Con lo cual eso puede suponer una nueva vía de financiación y un nuevo aliciente para todos estos proyectos de eficiencia energética y descarbonización. Con lo cual los CAE suponen una compensación económica y fortalecen también y ayudan a esa viabilidad de todos esos grandes proyectos, porque conseguimos que gracias a los CAE las tasas de retorno de esos grandes proyectos se vean reducidas. Luego, para que nos conozcáis a nivel EDP, como sujeto obligado, ¿no? EDP como sujeto obligado, como os decíamos, uno de los principales sujetos obligados dentro del sistema CAE, ayuda a sus clientes y quiere ser el gestor integral de CAEs, ¿no? Es decir, no solo monetizar y cuantificar esos ahorros, sino estar en toda la cadena con los clientes, es decir, acompañar a los clientes desde la posible identificación, cuantificación y una vez que ya tenemos el ahorro, ya conocemos el ahorro, ya entraría todo ese proceso de conversión. Pero aguas arriba también es muy importante ayudar en todo ese proceso, sobre todo todos esos proyectos que fueron realizados desde enero del 23, ayudar a identificarlos. Por ejemplo, una gran industria que hizo el cambio de calorifugado, pues ayudar a cuantificar ese cambio de calorifugado en equipos o en tuberías, ¿no? Por ejemplo. EDP como sujeto obligado realiza la compra directa de esos CAEs, ¿no? Y también tenemos otra capacidad de que estamos trabajando mucho con este tema en los últimos años y es ayudar a esos clientes en el medio y largo plazo, porque los CAEs, como os decíamos antes, es un nuevo sistema que va a ir impulsando toda esta descarbonización, todos estos procesos de electrificación, con lo cual ayudar y estar de la mano de esos clientes para que puedan identificar esos ahorros que han realizado, esos ahorros que estén realizando o los que van a realizar en futuras inversiones que tengan a futuro, ¿no? Con lo cual ahí nos tenemos que apoyar mucho en oficinas técnicas, en consultores, en todas las compañías para lograr cuantificar, encontrar y monetizar todos esos ahorros derivados de todos esos procesos y nuevas inversiones, ¿no? Como gestor integral en el mundo CAE, lo que ofrecemos a largo plazo es un acuerdo marco para la gestión de todos esos ahorros que se puedan identificar y que se puedan cuantificar en los clientes, ¿no? Explorando esos acuerdos a medio y largo plazo y en muchos casos lo que proponemos también es un precio indexado, ¿no? Es decir, que el cliente se beneficie de esas subidas, porque aquí hay que tener presente que la referencia de precio para los CAEs siempre es el precio de equivalencia del Fondo Nacional de Eficiencia Energética en dicho año, con lo cual con estos ahorros estamos al lado del cliente, ayudando a identificar, ayudando a monetizar y cuantificar esos ahorros y también que el cliente se beneficie de esas potenciales subidas. Para que tengáis un contexto de cómo evolucionó el precio, en el año 23 creo recordar que estaba en torno a 167, evolucionó a 182 el año pasado y ahora estamos en 189. Con lo cual, todas esas subidas, que es el precio tope del fondo, del precio de equivalencia, mejor dicho, del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, con estos acuerdos indexados también nos beneficiamos de esos potenciales subidas, ¿no? Y por supuesto, en el acompañamiento está el tema de reuniones, analizar la documentación y esas visitas técnicas, ¿no? Y todo esto que dijimos anteriormente en las slides, plasmarlo en un diagrama, ¿no? Es decir, por un lado tenemos el punto 1, que es ayudar a las empresas a identificar todas aquellas inversiones que se realizaron, se están realizando, y por otro lado,
el punto 2, ¿no? En todos aquellos procesos que a futuro conlleven o estén relacionados con los certificados de ahorro energético, acompañar, ir de la mano con el cliente, porque es de especial importancia conocer el proceso, conocer las medidas que van a impactar en esos grandes proyectos, de tal forma que en grandes proyectos singulares poder tomar las medidas previas para luego con los cálculos poder garantizar y maximizar ese ahorro energético derivado de los proyectos. Y luego lo que comentábamos, ya una vez que tenemos ese ahorro cuantificado, proceder a todos los demás puntos, que es la tramitación con las entidades que nos ayuden a esa conversión del cálculo y sobre todo con la verificación, ¿no? Lo que comentábamos aquí, apoyarnos en los verificadores también en algunos determinados procesos y proyectos complicados, incluso con consultas previas, porque las fichas estándar y los proyectos estándar son más sencillos, pero hay proyectos singulares que son muy propios de cada proceso industrial, con lo cual exige esas consultas, ese diálogo continuo con las entidades verificadoras, con los consultores y con el resto de entidades que ayudan a todo este sistema CAE, ¿no? Luego, como os decía, la presentación la hemos establecido en dos partes, lo que era un poco un vistazo rápido por todo el sistema CAE, conociendo cada una de las partes, y luego para entrar en los casos prácticos con los que nos hemos ayudado a los clientes y con los que nos hemos encontrado en los últimos años, ¿no? Vamos a intentar hacer un vistazo y tocar cada uno de los sectores en los que hemos trabajado con el fin y con el objetivo que os decíamos al principio, tener la capacidad de interiorizar que este sistema de certificados de ahorro energético está presente en cada uno de los sectores que desarrollan la actividad hoy en día, industrial o sea otra actividad en otro sector, ¿no? En ese punto os vamos a presentar este primero, que es un proyecto en Canarias, es un proyecto en un centro comercial, con lo cual sector servicios, en el cual se había hecho un cambio de climatización justo tras la implantación del sistema CAE. Ahí acompañamos al cliente en ese proceso, ¿no? Es dar a conocer que ese equipo que cambió tiene la capacidad de generar ese ahorro, con lo cual el cliente lo pudo monetizar y lo pudo vender, ¿no? Entonces, ese fue un proyecto complejo porque, como os decíamos, ya estaba implantado, con lo cual hubo que trabajar en la recopilación de toda la documentación y en la ayuda al cliente en todo ese paso para también intentar que el cliente tenga los menores trámites y que seamos nosotros el que le ayudemos en toda esa cadena, ¿no? Fue un proyecto bastante atractivo desde el punto de vista de ahorros. Como veis ahí, el cliente consiguió un ahorro adicional de 50.000 euros, que era un ahorro con el que no contaba, y luego tuvo una reducción de consumo del 10%. Lo que os decíamos, hasta la implantación de los CAEs solo se veía ese ahorro energético. Ahora teníamos esas dos variables, ¿no? Además de descarbonizar, que es el punto principal, tenemos la capacidad de ver ese ahorro energético, un 10%, y de también cuantificarlo, ¿no? Ese beneficio que tuvo el cliente, esos 50.000 euros. Luego, esto es el sector servicios, ahora pasamos a un sector industrial, ¿no? Donde se puede a priori enfocar más fácilmente los CAEs. Son grandes sectores industriales, por ejemplo el químico, son grandes sectores exotérmicos, ¿no? Con procesos que liberan mucho calor, con lo cual el foco para recuperar ese calor en el proceso son todos aquellos proyectos que se pueden incluir a futuro como proyectos relacionados con la descarbonización y que tienen como eje ese ahorro energético y por lo tanto tienen la capacidad de generar esos CAEs, ¿no? En este caso era una industria química, se trata de un proyecto singular, como lo que os decíamos, pues acompañar al cliente toda esa toma de medidas previas y en toda esa toma de medidas posteriores para con ese diferencial justificar ese ahorro vía proyecto singular. Como veis, tiene una ayuda muy importante, en torno a 100.000 euros y una reducción de consumo muy importante, un 6%. Que un 6% en una industria de este calibre es un ahorro energético muy bueno, ¿no? Y que ayuda en ese proceso de electrificación y descarbonización. Luego, vaya, me di cuenta de que es la misma foto. Disculpa, no la tenía que haber actualizado, me di cuenta. Ahora pasamos de la industria química, sector claramente industrial, un proceso exotérmico de recuperación de calor, a una industria alimentaria, en este caso en La Rioja, ¿no? Pues en este punto nos encontramos que era una tipología de un proyecto que podría cuantificarse como estándar. Lo que pasa es que tenía una casuística de que por la ficha tenía unas determinadas horas y en ese proceso lo que ayudamos es orientamos al cliente a ver y cuantificar y sobre todo maximizar esos ahorros, ¿no? Porque en muchos casos, por ejemplo, un cambio de motor vía ficha son X horas, pero en muchos procesos industriales o en otros sectores el motor trabaja muchas más de esas 4.000 y pico horas que permite la ficha o que indica la ficha. En ese motivo sí se puede identificar esas horas de trabajo, con lo cual se pueden maximizar los ahorros, ¿no? Este es un caso ejemplo de asesoramiento, ¿no? Luego, aquí
dentro de los acuerdos marco que veíamos, acuerdos a largo plazo, queríamos haceros hincapié en este caso de ejemplo práctico, ¿no? Por ejemplo, es una empresa de retail de la Comunidad de Madrid, es una empresa que realiza X reformas en sus tiendas, pues 4 o 5 al año, tiene numerosas tiendas y realiza una reforma integral, ¿no? Con lo cual, no solo es una única ficha, no solo es un único proyecto, sino que derivado de esa reforma integral lo que hace es un cambio de luminarias, un cambio de clima, un cambio de cámaras, incluso un cambio de los vidrios de la fachada que incluso también pueden favorecer a un aislamiento térmico mucho mejor y a un ahorro vía consumo energético en el clima, con lo cual en ese caso se trata de fichas estándar, se trata de actuaciones muy repetitivas que realiza el cliente y en lo cual el cliente, derivado de ese acuerdo a largo plazo, siempre va a tener esa visibilidad de precio al tener un precio indexado, siempre va a tener la capacidad de estimar antes del comienzo del año, derivado del número de tiendas que acometa la inversión, cuánto posible retorno tiene, porque son actuaciones muy estándar en este caso, ¿no? Y tenemos aquí la del sector servicios, un hotel, ¿no? Por ejemplo, aquí había una serie de actuaciones ya ejecutadas y en ese caso fuimos al cliente, realizó una inversión, un proyecto de rehabilitación integral, ya sea en calefacción, clima, tenía una serie de actuaciones, eran en torno a 5 fichas como ponemos ahí y era una reforma integral, ¿no? Que se hizo posteriori a la implantación del sistema CAE, con lo cual fue un proceso muy tedioso en cuanto a recopilar toda la documentación, lo que pasa que en ese punto con la oficina técnica y con nuestra ayuda conseguimos que el cliente, derivado de todas esas actuaciones de eficiencia energética, tuviese el retorno de esos ahorros vía la monetización, ¿no? Era un hotel muy importante en cuanto a tamaño y en cuanto a superficie, con lo cual tuvo un ahorro muy interesante en ese punto. Y esto eran los principales ejemplos. Como veis, quisimos ir pasando de un sector a otro para no centrarnos y monopolizar solo en un único sector y para que tuvierais la visión general de que los CAEs es un sistema que va a ayudar a todas esas medidas de eficiencia energética, a todos esos proyectos de descarbonización y que tienen como fin no solo descarbonizar la industria, sino reducir los consumos energéticos, electrificar los procesos y también esa nueva ayuda, esa nueva vía de financiación, ¿no? Que supone. Y aquí añadir también que el sistema CAE no es incompatible con subvenciones, que no estaba puesto en la presentación. Es totalmente compatible, salvo aquellas que provengan del Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Un caso práctico que no está ahí, y os comentamos de palabra antes de finalizar la intervención, por ejemplo, son las rehabilitaciones de fachadas, donde estamos muy presentes y estamos trabajando, ayudando a recuperar esos ahorros y monetizar esos ahorros. Pues muchas de esas inversiones, si no vienen del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, como puedan ser los programas PRE, son susceptibles de generar CAEs, con lo cual es un complemento, ¿no? Y ese tema de ser un complemento puede ser una ayuda a futuro, porque los CAEs son inmediatos. Es un momento, monetizas el ahorro, se tramita toda la gestión y se realiza el pago, se realiza el abono directamente, ¿no? Una vez el sujeto obligado, en este caso EDP, tenga los CAEs registrados a su nombre y tenga la capacidad de liquidarlos, se realiza el abono, ¿no? Al cliente en cuestión. Y esto era la visión general desde el punto de vista y desde el enfoque de un sujeto obligado de qué es el sistema CAE y sobre todo conocer los beneficios que puede aportar a cada uno de los sectores hoy en día, ya sea servicios, retail, ya sea transporte o el sector industrial, que es uno de donde más eficiencia energética, descarbonización y proyectos de esta tipología se ha venido desarrollando en los últimos años. Sin más, doy la palabra a mi compañera Clara, que os va a dar el enfoque seguramente desde el punto de vista verificador mucho mejor que yo en estas breves pinceladas. Pues sí. Muchas gracias, Antonio. Ha estado genial la presentación y lo has explicado muy bien, porque es un mercado complejo que quien no lo haya escuchado nunca, a lo mejor tiene un poco de lío ahí montado en la cabeza, porque es duro de tragar la primera vez que se escucha. Bueno, yo aquí me siento como la reina. En fin. Bien, dentro de este mercado es una copia del mercado francés. Bueno, está instaurado en otros países europeos, un mercado similar de contabilidad del ahorro energético a fin de que los países miembros de la Unión Europea puedan dar fe del cumplimiento de sus objetivos en eficiencia energética. Al final el origen es ese, ¿no? El mercado francés son certificados blancos en vez de certificados de ahorro energético y digamos que en el mercado francés se ha detectado bastante fraude, bastante nivel de fraude.
Por eso el Ministerio optó por imitar el mercado francés con ciertas diferencias, y una de las principales es dar soporte de un verificador acreditado para certificar todas las actuaciones que se realizan sujetas a ser contabilizados los CAEs. Entonces, como parte de esa etapa de verificación, que todas las actuaciones deben pasar por verificación, pues estamos, EQUA es una entidad de certificación, verificación, inspección, que estamos acreditados por ENAC en distintos ámbitos, pero nuestro fuerte, digamos, por el que nos entramos en el sistema CAE y por el que nos hemos hecho, creo que somos líderes en el sector, es, por un lado, estamos acreditados para ISO 50001, que ya la mencionabas antes en tu presentación, que es una norma de sistemas de gestión de la energía, que es una norma muy técnica, muy útil y que permite, sobre todo al sector industrial, mejorar en su desempeño energético y encontrar medidas de ahorro energético, con lo cual esas propias medidas que se puedan encontrar con la implantación de una ISO 50001 pueden ser susceptibles de generar certificados de ahorro energético. Y por otro lado, también somos verificadores acreditados de gases de efecto invernadero, con lo cual esto ya nos da esa posición de ventaja en el sentido de saber cómo montar un esquema de verificación de, al final, en vez de toneladas de CO2, son kilovatios hora ahorrados, pero se verifica, la metodología de verificación es parecida. Bueno, un poco el marco regulatorio, os dejo ahí una pincelada. Esto sale de un Real Decreto, el 23/2023, y a partir de ahí se da el pistoletazo de salida y todas las medidas a partir del 26 de enero de 2023, cuyo inicio de ejecución empiece después de esta fecha, pueden entrar en el sistema CAE. El sistema CAE, estas medidas tienen 3 años para ser liquidadas, verificadas y registradas como CAE. ¿Vale? Con lo cual, si hay alguna que se haya quedado en el tintero que digas, ay, si tenía yo la fachada cambiada desde hace 2 años, pues puede entrar, ¿vale? Luego se desarrolla la orden TEZ 815, que salió en julio del 23, luego hay una resolución que establece las fichas, estas fichas ya se han modificado, etcétera, etcétera. Y luego hay nuevas fichas en camino de iluminación, de variadores, de motores, etcétera, de frío industrial, porque las fichas, bueno, al ser un cálculo muy estandarizado, pues a medida que esto vamos aprendiendo todos, y a medida que se van implantando, pues se van viendo defectillos y se va corrigiendo. El propio mercado lo lanza, ¿no? Nosotros, bueno, este es un esquemilla que está en nuestra página web y en la web del Ministerio también, que marca un poco todos los pasos del esquema CAE, y nosotros estamos donde el circulito rojo, que somos la entidad de evaluación, una entidad acreditada, ¿vale? Porque el sujeto obligado o bien el sujeto delegado, que son otras figuras que están acreditadas para ello, pues montan el expediente CAE. Identifican las medidas, llegan a acuerdos, firman un convenio, que es el contrato marco de CAES, donde se aporta esos euros por megavatio que se va a liquidar al propietario del ahorro, etcétera. Y entonces, una vez que está todo montado, con todas las evidencias, lo que había antes, después, la contabilidad, todo esto, pues presenta a un verificador. Solo sujetos obligados o delegados pueden presentar a un verificador acreditado. Y nosotros pues evaluamos cómo se ha hecho ese trabajo, la documentación, los cálculos, etcétera. Bueno, ahí nos menciona el Real Decreto 36/23 que mencionaba antes, ¿vale? Menciona la verificación, somos los primeros acreditados por ENAC, estamos acreditados para todo tipo de actuaciones, singulares y estandarizadas en todos sectores. Y mencionar que del año pasado más o menos certificamos el 30% de los 2.000 gigavarios que se emitieron en España, se registraron en España, y que verificamos la primera actuación verificada en España, que fue en el 2023, la verificamos nosotros, y esa primera actuación fue la primera registrada y liquidada en España. También comentar que de las actuaciones singulares, que son las más complejas, las industriales, etcétera, más o menos hemos ejecutado el 50% de las actuaciones que se han realizado hasta ahora. Estas gráficas están en la página web del Ministerio, que está emitiendo informes desde enero, informes mensuales.
Vale, entonces ahí tenemos el proceso de verificación CAE, donde hay varias etapas. Estas etapas vienen en un documento que se llama RDE 33, que lo establece NAC, y es el documento que es como el Padre Nuestro para los verificadores. ¿Vale? Está colgado en la página web del Ministerio por si tenéis interés y una noche de insomnio lo queréis leer. Entonces, se empieza con una etapa preacuerdo donde nosotros os pedimos ya, el expediente tiene que estar ya montado y los ahorros calculados cuando se pide a un verificador. No vale, oye, yo creo que voy a tener tanto, no. Tenemos que verificar sobre una declaración, sobre una información declarada, que es lo que nos dice el RD 33, ¿vale? Entonces, eso ya tiene que estar cerrado, el cálculo y todo. Y eso se nos presenta, incluyendo el convenio. Una de las cosas esenciales para el verificador es saber que el sujeto obligado o delegado tiene cedidos esos ahorros por parte de un propietario del ahorro, ¿vale? Mencionar que en todo este proceso mandan las firmas electrónicas con poder de representación para evitar el fraude, precisamente. ¿Vale? A partir de ahí, bueno, pues se estudia el caso, se emite una oferta y se firma un contrato, que sería fase de acuerdo, pero por medio nosotros hacemos una revisión técnica de esa documentación. ¿Por qué? Porque hay veces que se presenta algo como ficha pero no cumple los requisitos de la ficha, o se presenta, sobre todo en singulares, cálculos que no siguen la metodología de singulares, que es una metodología de verificación de ahorros energéticos, medición y verificación siguiendo IPMVP. Entonces, bueno, pues ahí hacemos una revisión técnica, ayudamos al cliente en esta fase, ni siquiera hemos firmado el contrato, pero ayudamos al cliente a que, si puede, corrija, revise, aporte lo que pueda necesitar. Ya estás aquí. Bien, y luego ya pasamos a lo que es la etapa de verificación, ¿vale? Esa etapa, pues ya firmamos el contrato y planificamos una verificación. Y luego hay una última etapa que hay una revisión técnica por otro equipo diferente al verificador, otro equipo técnico cualificado, donde se revisa todas las etapas otra vez. Y todas estas etapas, ¿por qué? Porque lo dice NAC, ¿vale? Y lo dice en su RDE 33, ¿vale? Tenemos una plataforma que es bastante ágil con clientes de intercambio, porque os imaginaréis que el intercambio documental es muy rápido, muy ágil y muy amplio. Entonces, para eso utilizamos una plataforma. Nosotros, cuando acabamos nuestro trabajo de esta última revisión técnica, pues emitimos un informe y un dictamen que va para el cliente. Y eso es lo que el cliente presenta junto con todo lo que nos ha presentado y que ha revisado el verificador, ¿vale? Que eso es el expediente CAE. Y lo presenta ante el gestor autonómico, que el gestor autonómico lo revisa y luego pasaría al ministerio. Y una vez pase al ministerio, sí, hay un plazo también y se da el ok. Entre todo, digamos, la verificación suele ser bastante rápida, entre que se solicita y se emite un informe. En estandarizada se puede tardar una semana, a lo mejor si se complica por algo 2. Y en singulares 2-3 semanas, porque en singulares requieren visita, tienes que quedar con el cliente, son más complejas el estudio, etcétera. Llevan más tiempo. Y luego están los plazos del propio gestor autonómico y del ministerio. El gestor autonómico creo que son 15-20 días, según sea estandarizada singular, y otros 5 del ministerio. Vale, entonces, fase de preacuerdo, cosas importantes, el convenio. El convenio tiene que tener unas cosas que dice el artículo 11 de la orden TEZ 815, y de ahí no nos salimos. Tiene que tener esas cosas, ¿vale? Y sobre todo, y lo más importante, si le falta algo, no vamos a parar la fase preacuerdo, pero sí que no puede salir una verificación sin que el convenio esté completo. Pero sí, lo más importante, una firma electrónica de representación por parte del propietario del ahorro. ¿Problema que tenemos? Pues cuando el propietario del ahorro es un particular, que generalmente no existe esa firma de representación. Ahí se está admitiendo, bueno, hay un apartado de preguntas frecuentes en la página web del MITER de CAES, que es muy interesante y donde se indica todo sobre las firmas electrónicas. Ahí se admite firma manual y, por otro lado, pero si la firma es manual por parte del propietario de ahorro, debe ser manual por parte del cesionario del ahorro, ¿vale? Puede ser sujeto obligado o delegado. Deben ser equiparables las firmas y deben presentarse poderes de representación, ¿vale?
Y bueno, tenemos que tener claro para firmar un acuerdo la localización exacta de la ubicación de la instalación donde se hace el ahorro, ¿vale? Y también tenemos que tener claro que se ha calculado de una manera coherente, que no se inventen fórmulas de una ficha o que sobre todo en actuaciones estandarizadas, pues que no siga una metodología de cálculo aprobada. Vale. Entonces, luego ya emitiríamos el contrato y pasamos a lo que es la verificación, que tiene varias etapas. Una primera etapa donde tú planificas esa verificación, pero antes haces un análisis de riesgos. Y el análisis de riesgos se hace estudiando toda la documentación. Un verificador estudia toda esa documentación y decide sobre qué aspectos puede tener más riesgos. Esto es muy rápido en estandarizadas porque como ya está prescrito todo lo que se te va a presentar, todas las fórmulas, la metodología de cálculo, etcétera, ya tenemos un análisis de riesgo estandarizado también. Con lo cual esto va muy rápido. En singulares puede llevar un poco más. Ahí te metes más en los cálculos y puede haber un intercambio de información con el cliente. Y luego de ahí emites un plan de verificación donde ya ese día quedas con el cliente y le dices, oye, mira, pues me falta. Ya en el plan le dices, oye, mira, me falta esto, esto y esto y esto y no me queda claro esta justificación del dato. Vamos siempre a justificar todos los datos que vienen en la formulita de cálculo. Vale, no vale una declaración responsable de juro por mis muertos que estas horas son las que cuenta este motor. No, vale, hay que justificarlo. Entonces, pues, si no se nos justifica en la fase esta documental que hacemos análisis de riesgos, pues lo ponemos en el plan. Oye, mira, que sepas que tal día vamos a ver esto y ya está, todo aclarado, ¿vale? Pongo ahí en estrellitas. Bueno, ¿qué dos principios rigen la verificación y que los marca el RD 33? La calidad del dato, es decir, el origen de ese dato. No es que esto lo recoge un señor que pasa por aquí, toma a mano y luego lo tira a la papelera. Eso no es calidad del dato, ¿vale? La calidad de ese dato, del origen de ese dato y la exactitud, la precisión de ese dato, de que ese dato es bueno. Vale, esto es especialmente clave en singulares, porque vienen datos muchas veces de contadores internos de fábrica. Y esos contadores, pues a lo mejor lleva instalado un caudalímetro desde el año 70 y en su vida ha sido calibrado, ¿vale? Entonces, eso aseguraos antes de presentaros a una verificación. No solo está la vía de calibración, tú puedes hacer comparativas, puedes ver con otros equipos cómo funciona ese equipo y demostrárselo al verificador, pero tenedlo en cuenta, no lleguéis a una verificación diciendo, pues este equipo no sé ni cómo mide, ¿vale? Vale, entonces, ya hablé un poco de la planificación y la ejecución. Muy importante, las fichas. Las fichas que cumplan, dos fichas tienen el apartado 1 y 2. El 1, alcance, 2, requisitos. Y a veces no es nada y a veces es mucho. Entonces, que cumplan esos apartados. Porque si no cumplen estrictamente, por ejemplo, cambio de compresor, compresor sin variador. Pues es sin variador. No es que tenga un compresor con variador mucho más eficiente, no entra por ficha. Vale. Y bueno, pues luego pasamos a la ejecución de la verificación, donde ya pues vamos viendo las evidencias al detalle, los cálculos se revisan, etcétera. Y el verificador va tomando nota de todo lo que ve para trasladarlo a un informe, porque ese informe el RD 33 lo indica y la administración lo quiere así, tiene que contener de manera trazable toda la verificación que ha hecho el verificador y sobre qué documentos ha trabajado, porque eso mismo es lo que tiene que presentar el sujeto obligado o delegado cuando solicite SKE, ¿vale? Que solo sujetos obligados o delegados los pueden presentar en solicitud, ¿vale? En singulares hacemos visitas siempre. Bueno, dice para más de 50 megavatios, no conozco ninguna singular de menos, ni de casi diría de 1 giga, pero vamos, por ahí andan todas de giga para arriba. Y luego nosotros, como verificadores, no nos pagan por detectar inexactitudes, pero las detectamos. Y ¿qué pasa? No es el fin del mundo. Las inexactitudes, si se pueden solventar, se solventan. Se dan unos días, se solventan y listo. Si son solventables, si es algo que sea imposible, pues
pues no se puede. Las inexactitudes se califican en importantes o no importantes, según lo que dice el RD33, que es bastante generalista, digamos, y difícil de interpretar. La inexactitud importante es lo que a juicio del verificador considere que supera una materialidad, que solo existe materialidad en el cálculo cuantitativa en singulares, que permite un error del 2% en el dato del cálculo, del ahorro. En estandarizadas no existe esa materialidad cuantitativa. Y luego también lo que a juicio del verificador sea importante para la administración. ¿Vale? Y aquí entramos ya en una materia gris, porque nosotros asistimos todas las semanas a reuniones que convoca el Ministerio con los gestores autonómicos, donde estamos los verificadores y ENAC. Y ahí cada semana pues surgen dudas de gestores autonómicos, se establecen una serie de, digamos, preocupaciones a nivel verbal y criterios a nivel verbal, ¿vale? Que luego ellos van aplicando y solicitando en requerimientos, cosas que no están escritas del todo. Nosotros como verificadores, como asistimos, ya vamos advirtiendo al cliente, pero esto puede ir variando de semana en semana. Ahora mismo estamos en una situación que el sistema, bueno, pues que se está creciendo, aprendiendo, el bebé está empezando a caminar cada vez más rápido, pero bueno, estamos todos marcando, digamos, los pasitos claros de por dónde ir. Entonces, bueno, pues en base a lo, digamos, a lo que el verificador considere que va a ser importante, se puede poner una inexactitud importante. Pero ya digo que generalmente esas inexactitudes, el verificador, el día de la verificación, se las dice al cliente, el cliente tiene unos días para solventarlas, se subsanan y el informe sale o con dictamen, normalmente o es positivo o es favorable con inexactitudes no importantes, ¿vale? Y se justifica porque no son importantes. No hemos tenido hasta ahora problemas con este tema. Sé que los datos del Ministerio, hay verificaciones que luego han sido rechazadas por el gestor autonómico, por el Ministerio, a nosotros no nos ha pasado, ¿vale? Y luego si hubiese inexactitudes importantes sería desfavorable. No queremos llegar a ese desfavorable nunca, por lo tanto, esa fase que os decía de preacuerdo, donde hay una revisión técnica de la solicitud, es muy importante para nosotros, para saber que el expediente va a ir bien y correcto. Vale, las verificaciones de actuaciones singulares, lo que has dicho, puede haber una fase previa que no es una verificación acreditada, que se llama consulta previa y que sirve sobre todo para determinar, bueno, si se van a ejecutar inversiones, incluso nos han pedido consultas previas para obtener financiación. Ahí no está ejecutada, hay un proyecto sobre la mesa, no está ejecutada la actuación, puede no estar ni iniciada la inversión, pero se solicita que se determine si cumpliría CAE, si entraría dentro del sistema, cumpliría una cosa importantísima singular, es que cumpla requisitos de la Directiva Europea de Eficiencia Energética, y aquí entra el tema de que mejoras en sistemas consumidores de combustible fósil que se hayan iniciado la ejecución a partir del 1 de enero de 2024 no entrarían en sistema CAE, y eso es un problema. Hay un problema en singulares. Solo se permite una excepción, que es para industrias, siempre que sean industrias determinadas como empresas de gran consumo de combustible fósil en sector industrial. Pero esta definición todavía no está publicada por el Ministerio, con lo cual están en el limbo todas aquellas actuaciones que hayan ido singulares, que hayan solicitado registro como empresa de gran consumo, ¿vale? A la espera de la definición por parte del Ministerio. Bueno, y luego mencionar especialmente las agrupadas, que las estandarizadas, que se pueden agrupar, varias estandarizadas, como tú decías, una cadena de tiendas que cambian la iluminación en una misma comunidad autónoma y en un mismo año,
puede presentar todo a la misma verificación. O pueden ser varias actuaciones diferentes. Puedes presentar un cambio de caldera por aerotermia y una iluminación, todo junto en varios emplazamientos, siempre que estén en la misma comunidad autónoma y se ejecuten el mismo año. Algunos ejemplos. Esta fue la primera actuación que se verificó en España. Fue un cambio de calderas por aerotermia en 29 edificios, era una mancomunidad, en 29 portales en 5 edificios. Era una mancomunidad muy importante y bueno, pues de hecho tuvo 8 gigas y pico de ahorros. De aquella, mira, lo primero que nos encontramos, el ámbito de aplicación y requisitos de la anterior ficha, que era la RES 60, pues decía algo así como que era sustitución total, pero aquí se quedaba un poco la caldera de stand-by, ¿vale? Para fenómenos meteorológicos extremos de soporte, de backup. Entonces ahí pues el Ministerio rápidamente fue muy ágil y determinó que bueno, que iba a ampliar. Nosotros tenemos bastante soltura a la hora de poder hacer consultas, o bastante agilidad entre las reuniones de los viernes, y que bueno, tenemos bastante acceso directo a los técnicos del Ministerio, y en este caso hubo mucha agilidad en determinar unas normas para ampliar un poco esa definición del requisito de la ficha, porque claro, sustitución total de una caldera muchas veces no se hace, en la mayoría de los casos se deja de backup. Vale. Entonces, bueno, pues se cambió, se pusieron unas reglas, las comprobamos. Reportaje fotográfico, pues se evaluó el reportaje fotográfico y era una porquería y se decidió ir así de claro, en estandarizadas. Normalmente no se visitan, pero cuando las cosas no es un riesgo muy grande, como he dicho, lo primero se evalúa el riesgo, pues en esta era la primera verificación muy grande, pues se decidió ir a ver esas aerotermias, ¿vale? Pero generalmente en estandarizadas jamás se va. Porque ya vienen los reportajes fotográficos muy claros, con los equipos anteriores, con los modelos, números de serie de los nuevos, etcétera. Tiene que cuadrar todo, ¿vale? Tiene que cuadrar todos los datos a lo largo de la verificación. Y bueno, pues ahí se cubrió el 20% de la inversión que hicieron los vecinos, ¿vale? Y de aquella se pagaba mucho menos de lo que se paga ahora al megavatio. Otra actuación, esto es una siderurgia, bueno, pues se cambia un recuperador de calor, ¿vale? Que la inversión fue 350.000 euros y solo os voy a decir, bueno, había un periodo de referencia bastante amplio, creo que eran 11 meses, y luego un periodo demostrativo de otros 4 o 5 meses. Había unas variables, que era la producción sobre todo, y bueno, pues se traza una línea base, que es lo que tienes que hacer siguiendo IPMVP, y con el periodo demostrativo pues haces ya una extrapolación de datos a lo que va a ser el ahorro durante un año. Hombre, si tu periodo demostrativo es de un año, pues perfecto, bien sobre hojuelas. Y bueno, pues aquí el ahorro fueron 10 gigas y suponía el 4% del consumo de esa instalación, ¿vale? Esos 10 gigas, pues evidentemente cubrieron la inversión con creces. Es otra cosa que funciona el sistema CAE, que puedes ganar dinero, ¿vale? Ganar a mayores de la inversión. ¿Cuándo no? Cuando además has pedido y te han dado una ayuda, porque ahí por ley de subvenciones tienes hasta un máximo del 100% de cubrir la inversión, ¿vale? ¿Qué hay que tener en cuenta? Que todo sea trazable, que no haya disparidad. Oye, mira, el certificado instalador me pone no sé qué potencia, pero yo estoy viendo en la placa del equipo de reportaje fotográfico otra potencia y en la ficha del equipo otra. Vamos a hacerlo todo trazable, que no haya dudas, que se justifiquen bien los datos. Lo que hablaba de las horas de funcionamiento de los equipos, pues fotos de displays, de SCADA, registros de PLCs, lo que sea, ¿vale? Siempre intentad una actitud conservadora, no ir a máximos. ¿Por qué? Porque está muy pendiente de administración de si, pues sobre todo en estandarizadas, en singulares no te pasa, pero en estandarizadas hay fichas que dan muchísimos ahorros porque no están bien hechas. Y a veces ese ahorro es mayor que lo que consume la propia instalación. Vale, y ahora se están empezando a fijar en eso. Entonces siempre, bueno, pues porque se ponen las horas máximas o lo que sea y se intenta justificar.
yo recomendaría una actitud conservadora, ¿vale? En este aspecto. Y luego siempre justificar los datos hasta el final, ¿vale? Y la firma de representación, que ya lo mencioné. Luego, pues unos periodos mínimos demostrativos, un mes. Hay muy pocos procesos que operativamente puedas demostrar una línea base en un mes, ¿vale? Porque le van a influir unas variables que es muy difícil que en un mes se pueda justificar, ¿vale? Periodo demostrativo y de referencia, ¿eh? Y luego la calibración de equipos. Aquí hay una cosa que nos pasa a los verificadores. Estamos acostumbrados a verificar instalaciones donde lo que vamos a verificar se ejecuta y lo controla la propia instalación que nos solicita esa verificación. ¿Qué pasa? En CAE no es así. En CAE nos lo solicita un sujeto obligado o sujeto delegado que le compra los ahorros a una industria no sé qué, y la industria le asegura una serie de cosas y le envía una serie de cosas, y cuando llegamos a la visita no es tan bonito. Entonces sí que os pido, consultoras, asesores técnicos, todo el que prepare expedientes CAE, que os aseguréis bien de lo que os enseñan, ¿vale? Para presentar el expediente, sobre todo en singulares, ¿vale? Y por mi parte nada más. Muchas gracias y pues a vuestra disposición. Entramos en la parte de preguntas. Si tenéis una pregunta, tenemos por aquí el micro. Una foto a Hola, mi pregunta es comentaba que no cabe utilización de energías fósiles. Siempre hay un equipo de consumir energía fósil por otro más eficiente, pero que sigue consumiendo, ¿no es válido? No, ahora mismo, si lo has cambiado, el inicio de la ejecución es posterior al 1 de enero del 24 y no entra por ninguna ficha, quiero decir, si es una actuación singular, si es en una industria tendrás que esperar a la definición de empresa de gran consumo de combustible fósil. Y si es en una singular, bueno, miento, estoy mintiendo. Eso es tal cual viene en la directiva. El Ministerio está admitiendo, por ejemplo, cuestiones como la que presenté. En equipos auxiliares como recuperación de calor, salida de humos de un horno, ¿vale? Ahí sí, porque al final tú vas a ahorrar gas natural, en ese caso, del horno. No has cambiado el combustible, pero tu instalación no está exactamente en el equipo que combustiona ese combustible fósil. Gracias. ¿Alguna duda más? Ahora. Hola, buenos días. Tema, por ejemplo, de instalaciones, placas solares. No entra. Vale. Entra térmica, pero termosolar entra en una ficha. Yo tengo una duda, que es en las flotas de vehículos. Una empresa que vende, que distribuye vehículos, puede comprar CAEs a particulares y luego venderlos. Una empresa que distribuye vehículos. Sí, en ese caso sí. El CAE original es el poseedor, el particular que compra ese vehículo, pero en ese caso podría hacer una cesión del derecho al concesionario y el concesionario podría agrupar, porque en tema para cuantificar el ahorro por vehículo más o menos suele estar en una horquilla de 5 a 7 megas y siempre tiene que ser por uno 100% eléctrico, es decir, uno de combustible fósil por uno 100% eléctrico. Entonces es poco ahorro porque la unidad mínima de ahorro que puedes comprar son 30 megas, con lo cual ahí lo que puede hacer el concesionario es que le ceda el derecho y va agrupando y luego lo vende a un sujeto obligado. Y en este caso habría que certificar, habría que acudir a
Sí, sí, porque lo que vende es el ahorro, esos 5 o 7 megas, y luego hay que hacer todo el proceso de tramitar toda la documentación y pasar por una verificadora para convertir lo que es el ahorro que genera ese coche en CAE. También para autobuses, quiero saber si iba a haber algún cambio o... No, en principio la ficha es la que, si quieres aportar más, esta es la de sustitución de neumático, ¿no? Eso es. Sí, es que no me la sé toda. Si quieres aportar más kilómetros, puedes ir por singular. Eso es lo que estaba pensando, que para hacer una parqueo sería mejor, por el kilometraje real haciendo uno singular, ¿verdad? Sí. Gracias. Pocas dudas. ¿Nadie más quiere preguntar? Lo hemos explicado fenomenal. Bueno, en realidad no es la última oportunidad porque hemos preparado un café y ya de Pues agradece. Muchas gracias a la cámara.